Julio Verne fue uno de los grandes autores de novela del siglo XIX, destacando por su capacidad de anticipación tecnológica, que le ha llevado a ser considerado como uno de los padres del género de la ciencia ficción. Sus novelas han sido publicadas en todo el mundo, siendo uno de los autores más traducidos de la historia, haciendo de Verne un clásico atemporal de la novela de aventuras, con muchas de sus obras adaptadas al cine y la televisión. La Vuelta al Mundo en 80 días fue publicada por entregas durante 1872, mismo año en que se sitúa la acción. Constituye uno de los relatos más atrapantes creados por la imaginación humana y una de las joyas de la literatura de todos los tiempos. Todo empezó en una discusión sobre la posibilidad de dar la vuelta al mundo en 80 días en el Reform Club de Londres. Como podemos imaginar, era la típica discusión inglesa en la que solo podían participar los hombres. En ella se entablaba el tema de la imposibilidad de realizar dicho viaje en tan breve tiempo. Pero era una discusión desigual, porque solo había un defensor de la idea, Phileas Fogg, defensor hasta el punto de apostar toda su fortuna a que era capaz de realizar semejante hazaña. La apuesta se aceptó y emprendió el viaje con su nuevo criado francés llamado Picaporte. Durante los primeros días del viaje, todo se presentaba muy favorable, pero con la llegada al Cairo apareció la primera contrariedad, porque se encontraron con el detective Fix, el cual había confundido a Fogg con un ladrón que había robado 55,000 libras al Banco de Inglaterra. Este va siguiendo a Fogg y a su criado por todos los lugares que recorren, pero con la mala suerte de no recibir nunca a tiempo la orden de detención. De este modo llegan a Bombay. Después de hacer tiempo por la ciudad, subieron al convoy del tren que les correspondía para llegar a Calcuta, pero se encontraron con que la vía del tren no estaba acabada. Necesitaban llegar a Hong Kong el día 25 y estaban a 22. Ante tal imprevisto, Fogg decidió comprar un elefante, con el que prosiguieron el viaje junto a un viejo general que llevaba la misma dirección que ellos y un guía parsi. Tras un rescate peligroso, por romper ciertas tradiciones locales, llegaron a Calcuta acompañados de la joven que rescataron, la bella y joven viuda Aouda. Tras nuevos incidentes, embarcaron en un buque con destino a Hong Kong, otra vez con el policía Fix tras sus pasos. Aouda siguió el viaje junto a ellos. En Hong Kong, Picaporte se encontró con Fix, el cual consiguió emborracharlo con la consecuencia de perder el barco en el que se dirigían a Japón, Fogg y la bella Aouda. El joven Picaporte se encontraba solo y sin dinero en Hong Kong, hasta que por suerte encontró un grupo de titiriteros que actuaban en Japón y se unió a ellos. Llegaron a Yokohama, donde actuaron. Picaporte salió a escena con sus nuevos compañeros. Una vez allí, toda la escena se derrumbó porque Picaporte divisó a su amo. Otra vez juntos se embarcaron hacia San Francisco de California. Allí tomaron un tren que debía atravesar todo el continente en diagonal y dejarlos en New York. Pero en pleno duelo a pistola con un tal coronel Proctor, se vieron atacados por una banda de indios Sioux que estaban asaltando trenes. Era necesario poner fin a la lucha que llevaba 10 minutos, y si el tren no paraba, ganarían los indios. La estación del Fuente Kearny estaba a menos de 2 millas, y allí se encontraba un destacamento americano, pero si pasaban del fuerte, los salvajes serían los dueños del tren. Al final, Picaporte, con su maravillosa destreza, llegó a la cabeza del tren y consiguió soltar el enganche que unía el tren a la máquina con la fortuna de detener el tren a menos de 100 pasos de la estación de Kearny. Los soldados del fuerte, al oír los disparos, acudieron rápidamente, pero los indios no les esperaron. Al finalizar la aventura, los viajeros se dieron cuenta de que faltaba gente, entre ellos Picaporte. Se llegó a un acuerdo con el capitán del fuerte y, echando a perder toda su fortuna a causa de la apuesta, Fogg marchó en busca de su amigo, junto a 30 soldados americanos. Fix accedió a quedarse con Aouda mientras esperaban su regreso. Pasaron casi 2 días hasta que llegaron de vuelta Fogg junto a Picaporte. En ese momento, Fogg llevaba 24 horas de retraso, por lo que Picaporte, con sentimiento de culpabilidad, estaba desesperado. Tras mucho pensar, Fogg se enteró que había un vehículo que podía llevarlos a falta de tren.
Al final, Fogg llegó a un acuerdo con el patrón de la embarcación y partieron en un duro viaje hasta poder montarse en el tren. Al día siguiente, a las 4 de la tarde, llegaron a Chicago. Rápidamente tomaron otro tren que atravesó los estados de Indiana, Ohio, Pensilvania y Nueva Jersey, hasta detenerse en la estación, al margen derecho del río Hudson. Ahora tenía 9 días, 13 horas y 45 minutos para llegar a Londres. Ya se consideraba fracasado en su empeño, pero divisó un buque mercante llamado Henrietta, al cual se dirigió. Después de mantener una acalorada discusión con el capitán que estaba a bordo, consiguió contratar los servicios del buque mediante una gran cantidad de dinero. Una hora después partieron. En su viaje costearon Long Island y se dirigieron rápidamente hacia el este. El día siguiente, 13, a mediodía, subió un hombre al puente para tomar la situación. Parece lógico suponer que ese hombre fuera el capitán del barco, pero no lo era. Era el propio Fogg, que había encerrado al capitán del barco en la cámara. Este dirigió el barco hacia Liverpool. Durante ese mismo día doblaron la punta del banco de Terranova. Todo parecía ir muy bien, pero el tiempo empezó a empeorar. Los viajantes no parecían preocuparse, ya que si el tiempo fallaba les quedaba la opción del vapor. Así fue. Tuvieron que recurrir al vapor porque la velocidad de Henrietta había disminuido considerablemente. La máquina funcionaba a todo gas, pero para variar, en esta historia, algo tenía que fallar, y esta vez era la escasez de carbón. 2 días después, el maquinista notificó que no había carbón para terminar la jornada. Fogg tomó una importante decisión y mandó soltar al capitán, al que le compró el barco. Una vez que el barco fue suyo, empezó a aprovechar toda la madera del mismo, dejándolo sin camarotes, sin carroza, entrepuente, etc. El día 20 el barco quedó plano como un pontón, pero aquel día se divisó la costa irlandesa. A la 1 de la madrugada llegaron al puerto de Queenstown y todos los tripulantes bajaron enseguida y tomaron el tren hacia Dublín. De ahí se dirigieron a Liverpool. Solo faltaban 6 horas para llegar a Londres, pero en ese momento Fix aprovechó para intentar detenerlo, pero Fogg tuvo suerte de que le anunciaran a Fix justo un momento antes que se había encontrado el verdadero ladrón del Banco de Londres. A pesar de su suerte, Fogg da por perdida su apuesta por un retraso de minutos. Pero entonces descubren, felizmente y sorprendidos, que habían llegado 24 horas antes, a causa de haber dado la vuelta al mundo en la dirección del sol, o sea, de occidente a oriente. Al final, Fogg gana la apuesta y se casa con la bella Aouda. Esperamos que este video te haya gustado. No olvides suscribirte y hasta la próxima.